Como cada jueves nos vamos a Alemania, nos vamos a Berlín al contacto de nuestros colegas de la DW. Un placer saludarte como siempre, Juliana González. ¿Cómo estás? El gusto es mío, querido Darío. Bueno, hay varias cuestiones que podríamos estar hablando hoy. Me interesa mucho el tema que traes, la educación en Alemania. Hay un anuncio que se hizo en la Argentina, que hizo el gobierno argentino respecto de empezar a cobrarles a los estudiantes extranjeros, extranjeros sin residencia en la Argentina. Es un cambio respecto de lo que viene siendo la política que se lleva adelante en la Argentina. Me parece interesante que nos cuentes un poco cómo funciona la educación en Alemania, qué es lo que se está discutiendo. Bueno, hay que decir aquí la universidad sigue siendo, Darío, la universidad pública sigue siendo prácticamente gratuita. ¿Y por qué te digo prácticamente? Porque un estudiante en promedio paga entre 100 y 300 euros, más bien cercanos a los 300 euros por el semestre. Pero, ojo, porque este pago de este semestre en realidad no es solamente la matrícula en la universidad, es también tener derecho, por ejemplo, al tiquete de transporte. Te voy a poner un ejemplo, en una ciudad como Berlín, un tiquete hoy en día mensual vale 49 euros, en los precios reducidos normalmente son el doble, unos 90 euros. Pero en este pago de los 250 euros, 300 euros, en realidad ya está el transporte de todo el semestre. O sea que prácticamente hay una cierta gratuidad en la educación alemana, y no solamente una cuestión de Berlín. Cada estado federado ofrece unas tarifas similares, salvo el estado de Baden-Württemberg, donde los estudiantes extranjeros pagan una suma un poquito más alta, pero es realmente una excepción si se mira todos los 16 estados federados en su conjunto, Darío. Entonces, este régimen según el cual se pagan cerca de 300 euros por todo concepto e incluye estos beneficios de transporte y demás, se aplica tanto a residentes como a no residentes. Es decir, yo no soy residente alemán, viajo a Alemania y puedo entrar a la universidad, por ejemplo, en Berlín y tener el mismo tratamiento. Así es, básicamente para el gobierno alemán, y lo decimos para el Estado alemán, mejor dicho, que es el que financia la gran parte de estos recursos, pues lo importante es que la gente venga, estudie, la gente venga y consuma aquí. ¿Por qué? Porque estos estudiantes finalmente, te voy a ponerlo en cifras, estamos hablando que hay casi 2.800.000 estudiantes universitarios registrados en Alemania en este momento para este semestre. Más o menos un poco más de 400.000 son extranjeros, pero estos extranjeros, si bien no pagan el tema de la matrícula, pues sí tienen que hacer una cantidad de gastos, tienen que pagar su arrendamiento, tienen que pagar su alimentación, tienen que pagar otra serie de cuestiones de su vida, y por eso, digamos, se sabe que cuando un estudiante extranjero pide una visa de estudiante para Alemania, pues tiene que demostrar que tiene más o menos un respaldo económico de unos 11.000 euros, que es lo que le costaría, digamos, el año de vivir aquí en Alemania. Y es por eso que, en parte, digamos, también se explica que el tema de las matrículas no sea el foco principal para estas universidades, o más bien para el Estado alemán. Clarísimo, Juliana. Te hago una pregunta más. Hay requisitos, en realidad es doble la pregunta. Por un lado, está este requisito de ingresos o de un respaldo económico que decías de 11.000 euros. ¿Hay requisitos respecto, por ejemplo, de rendimiento académico para poder ingresar? Y la otra pregunta que te hago es si el estudiante puede ingresar a cualquier carrera o depende de la universidad. Algunas carreras sí y otras no. Bueno, a ver, te cuento, Darío. Resulta que aquí hay universidades públicas y universidades privadas. Las universidades privadas tienen, digamos, unas facilidades mayores para entrar a ciertas carreras. ¿Esto por qué? Porque en Alemania existe una cosa que se llama el numerus clausus, que básicamente es que hay un cupo limitado. ¿Esto en qué? Carreras como la medicina, por ejemplo. Tienes que tener muy buenas notas como estudiante, un promedio de un 1, que es la máxima nota aquí para
ser elegible, digámoslo así, para entrar a la universidad y no necesariamente con esa máxima nota pues vas a cumplir, vas a tener el derecho inmediato de tener ese cupo. Los estudiantes de medicina en particular, por ejemplo, tienen que demostrar que han trabajado por lo menos 11 meses en un voluntariado en temas afines con la salud, luego se hace un examen de admisión. Hay diferentes reglas según las universidades y según las carreras. Eso es quizá lo más importante de mencionar ahí, Darío, y pues por supuesto hay una diferencia entre la universidad pública, la universidad privada, y en la universidad privada, que no son muchas, pues sí se paga una matrícula que puede ir entre los 500 euros y los 3.000 euros por semestre. Clarísimo. Juliana, un placer y muy interesante para conocer un poquito más de cómo es, en este caso, el sistema universitario allí en Alemania. Hasta la próxima semana. Así será, hasta la próxima, cuídate.